Extranjero. Vamos a conversar sobre la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Mexicana con Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, profesor de Derecho Constitucional, antiguo integrante también de los tribunales de este país. ¿Cómo está, profesor? Hola, ¿qué tal, Lucía? Con el gusto de saludarte a ti y a todas las personas que nos escuchan y nos ven. Muchas gracias por esta conversación que estamos sosteniendo con toda Latinoamérica a través de DNews para hablar primero del pronunciamiento que lo vamos a ver ahora en las imágenes a través del Twitter que ha publicado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que, como se señala al inicio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió la demanda presentada por el Instituto Nacional Electoral en contra de las reformas legales que modifican tanto su estructura como sus procedimientos y concedió la suspensión solicitada. Usted, como antiguo miembro del tribunal, además profesor académico en estas materias, sabe muy bien qué significa este trámite. En concreto, ¿qué es lo que resuelve la Suprema Corte de Justicia? Mira, Lucía, simplificando mucho las cosas, yo te diría, esta es una resolución que lo que hace es ponerle pausa o frenar la aplicación de esta controvertida reforma. La vía que se utilizó para impugnar, o una de las vías que se utilizó para impugnar esta reforma, son las que llamamos en México controversias constitucionales. Y estos son medios de control que lo que permiten es que algunos órganos del Estado acudan directamente ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que obviamente pues es el máximo tribunal de nuestro país, a hacer planteamientos relacionados con su autonomía o con su esfera de competencias, ¿no? Y un poco lo que este órgano que tenemos en México, que es muy importante, que es el Instituto Nacional Electoral, alegó es que esta reforma lo que hace es, a final de cuentas, afectar su funcionamiento. Creo que ahí hay buenas razones, ¿no?, que puso sobre la mesa el llamado INE, señalando cómo la organización de las elecciones, la garantía del voto, incluso te diría otros derechos como la protección de los datos personales, se ven afectados por la entrada en vigor de esta reforma. Y lo que hizo el INE fue solicitar que se dictara esta suspensión. Perfecto. Es una decisión, hay que decirlo, Lucía, de un solo ministro, el ministro Lainez, que comparte, déjame ponerlo así, las razones que el INE puso sobre la mesa y dijo, en lo que la Corte se pronuncia del fondo del asunto, esta reforma no se puede aplicar, por lo menos de momento, Lucía. Perfecto, que lo haya admitido un solo juez de la Corte significa algo, es una acción, y le pregunto porque no conocemos, por supuesto, de qué manera actúan y cuáles son las atribuciones que tienen las Cortes Supremas o los tribunales supremos en distintos países. ¿Es propio de la institucionalidad de esta Corte mexicana que sea un juez el que se pronuncie? Sí, Lucía, digamos, ese es parte, digamos, del diseño que tenemos. Ha habido ya otros precedentes, digamos, esta no es una actuación inédita bajo ningún parámetro. Otros ministras y otras ministras de la Corte han tomado este tipo de decisiones. Y lo que también hay que decirlo, Lucía, es que esta es una decisión individual, pero que eventualmente puede ser impugnada, ¿no? Seguramente, ¿no?, el presidente de la República ya lo ha anunciado, presentará un llamado recurso de reclamación en contra de esta decisión, y ahí sí va a ser un órgano colegiado, seguramente una de las dos salas que tiene la Suprema Corte de Justicia en México, seguramente será la segunda sala, que tiene 5 integrantes, quienes se pronuncien en definitiva sobre la suspensión. Y quizá más importante aún, Lucía, más allá de la suspensión, que te digo, es una decisión temporal en lo que la Corte resuelve ya en definitiva los planteamientos propiamente establecidos por el INE, bueno, pues en última instancia van a ser los 11 integrantes de la Corte reunidos en el Pleno quienes decidan si la reforma es constitucional o es inconstitucional, ¿no? Entonces, digamos, esta es apenas una primera resolución importantísima, sin duda alguna, pero que puede ser impugnada. Y lo más importante, Lucía, como decíamos, es que eventualmente serán los 11 integrantes de la Corte quienes ya cuando le entren al fondo del asunto, como decimos, las personas abogadas, pues deciden en definitiva, de nueva cuenta, si esta reforma permanece o si esta reforma tiene que ser invalidada. Perfecto. Entonces, cuando usted señala que esto le pone pausa, sería importante precisarlo.
es solo una pausa, porque solo un trámite viene en otro, no significa que entonces queda completamente de lado la posibilidad de que Andrés Manuel López Obrador continúe impulsando esta reforma. No, definitivamente. Es una resolución, como tú dices, temporal. Es una medida cautelar, o sea, es decir, es una medida que lo que busca es salvaguardar, mientras se resuelve el fondo del asunto, la materia de litigio, que no se generen afectaciones irreparables. Si me preguntas a mí, Lucía, yo creo que constitucionalmente ahí están todos los argumentos para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalide la totalidad de esta reforma. Entre otras cosas, Lucía, porque no se respetó ni siquiera el proceso legislativo en México, ¿no? Esta es una reforma que las diputadas y los diputados que la aprobaron ni siquiera estuvieron en condiciones materiales de leerla. No hubo un debate propiamente democrático, deliberativo. La Corte ha establecido que para que una reforma pueda surtir sus efectos, pues no nada más basta que se junten con las mayorías en el Congreso, sino que tiene que haber unas condiciones mínimas de deliberación que en este caso no se cumplieron. Ahora, lo que también es muy importante decir, Lucía, es que en México, por diseño institucional, en este tipo de impugnaciones, se necesitan supermayorías para poder invalidar una reforma así en la Corte, ¿no? Específicamente en las controversias constitucionales, ¿no? Como estas, en contra de normas generales, tradicionalmente se ha interpretado que se necesitan 8 de los 11 votos para poder generar una invalidez. Tenemos en México una Suprema Corte de Justicia que desgraciadamente se ha venido politizando con el paso del tiempo. Hay por lo menos 2 o 3 integrantes de la Corte que, más que como jueces constitucionales, la verdad es que muchas veces actúan como delegadas o como delegados del gobierno. ¿Y fueron, instalados ahí por el gobierno? Sí, yo te diría, en 2 casos sí, fueron 2 ministras propuestas directamente por el presidente de la República, votadas en su mayoría por los partidos políticos aliados del presidente de la República. Y también hay que decirlo, tenemos otro ministro que, aunque no llegó, déjame ponerlo así, con la administración del presidente López Obrador, ¿no? Que es Arturo Saldívar. La verdad es que con el paso del tiempo se ha convertido en uno de los más grandes aliados del presidente al interior de la Corte. Entonces, si hay una pregunta... Sí, perdón, continúe, profesor. No, totalmente. Nada más te quería decir, creo que si hay una duda, más allá de que hay buenas razones jurídicas, si políticamente no habrá enormes presiones sobre la Corte, y te digo, juntar esos 8 votos creo que sigue siendo una pregunta abierta en el contexto mexicano, Lucía. Es bien importante lo que usted señala, porque justamente hemos visto protestas en otros países del mundo, no solamente en México, respecto de las reformas que se quieren hacer a los tribunales supremos, por ejemplo, o a los sistemas electorales, en los que efectivamente se avanza en la relación o coordinación que habría entre los ejecutivos y los poderes judiciales, ¿no es cierto? O las instituciones de los poderes judiciales o de otros organismos autónomos como pueden ser los sistemas electorales, que finalmente se traducen en mucho más de lo que usted nos está diciendo, que es efectivamente el control que pueden llegar a tomar o la relación directa y la pérdida de autonomía que pueden tener o de independencia algunos organismos que, para que funcione la democracia, efectivamente tienen que ser autónomos e independientes de los gobiernos de turno. Otra cosa es lo que puede pasar en el Congreso, que como poder también es independiente, pero que bueno, se sabe que cuando se elige, uno elige una posición en particular. Pero la forma en la que se construyen o que se llegan a las Cortes Supremas, a instalarse en las Cortes Supremas o en los tribunales electorales, precisamente habla de una serie de modalidades que lo que hace es que no quede capturado por un solo grupo y menos por un gobierno que puede impulsar reformas que efectivamente, como usted señala, pueden ser anticonstitucionales, pero que al tener el apoyo político detrás, entonces avanzan de todas maneras. Para mí es importante decir que usted no solamente es doctor en Derecho, ha sido profesor en la Universidad de Columbia, ha trabajado en el Tribunal Electoral, ha publicado libros sobre reforma. O sea, estamos hablando de una persona que desde distintas áreas ha tenido la posibilidad de poner sus conocimientos al servicio para decir que con ese currículum usted señala que es inconstitucional lo que se está produciendo y se ha saltado además las formas en las que efectivamente se pueden producir los cambios en la legislación mexicana. ¿Cuáles son las características de fondo? Porque cuando estamos hablando del pronunciamiento de la Corte de Justicia, estamos hablando de admitir la demanda presentada contra el procedimiento, pero estamos hablando de un asunto más de forma que todavía la discusión de fondo, como usted ha señalado. En esa discusión de fondo,
con toda su experiencia, con sus investigaciones, con sus publicaciones, ¿qué es lo que nos puede decir? ¿Qué es lo inconstitucional de esta reforma que propone Andrés Manuel López Obrador? Mira, a ver, yo te diría, Lucía, esta es una reforma que está tan mal diseñada en términos técnicos, que habría que decirlo, ¿no? Lo escribí con una querida colega en un libro que recientemente publicamos precisamente analizando la reforma. Esto es una suerte de alud o avalancha de inconstitucionalidades. Está el primer argumento que te decía, que como bien mencionas es un tema de forma de procedimiento, no se respetó ni siquiera el mínimo, ¿no?, deliberativo en la discusión del Congreso de la Unión. También hay que decirlo, en México, Lucía, México pues es un país que tiene amplios sectores, ¿no?, de población que se autoidentifica como personas indígenas. Según la última medición, algo así como el 20% de la población mexicana, ¿no?, se considera a sí misma como indígena. Y tenemos criterios ya jurisprudenciales muy desarrollados, basados en la Constitución mexicana y en los tratados internacionales, Lucía, donde se dice con toda claridad que cualquier reforma que pueda afectar los intereses de estos pueblos y estas comunidades tiene que ser sometida a una consulta previa. Eso tampoco sucedió en el caso de México. Y luego ya en otros tipo temas de fondo, Lucía, yo te diría, en México, por razones históricas, pues nosotros vivimos un régimen autocrático durante más de 70 años. No tuvimos quizá una dictadura en el sentido tradicional de la palabra, pero sí teníamos un solo partido que controlaba, ¿no?, todas las cámaras, controlaba el Ejecutivo. En México teníamos elecciones, claro, lo que pasa es que eran elecciones que simple y sencillamente no cumplían con los estándares mínimos. Los votos no se contaban y no se contaban bien, no había condiciones para una competencia electoral efectiva y no teníamos, y eso es muy importante, a final de cuentas, Lucía, árbitros que fueran imparciales y creíbles. Lo que hace esta reforma es desmantelar esos tres pilares, ¿no? Por una parte, lo que hace es hacer que la cancha sea cada vez menos pareja. En México, a nivel constitucional, tenemos regulaciones muy sólidas y muy claras relacionadas con lo que llamamos propaganda gubernamental. Déjame ponerlo así, con esa propaganda que utiliza el gobierno. En México está muy restringida. ¿Para qué? Para que el gobierno no se meta en las elecciones, ¿no? Y lo que hace esta reforma es redefinir la propaganda gubernamental de tal manera que el gobierno pueda tener una mayor injerencia en las elecciones. En segundo lugar, yo te diría, en México hemos construido una estructura, una burocracia electoral en el mejor sentido de la palabra, que ha sido reconocida incluso a nivel internacional. México sí es un referente, ¿no?, en esta materia, y lo que hace esta reforma, imagínate nada más, es despedir al 85% de ese servicio profesional electoral que opera a nivel distrital o territorial en México, ¿no? Ahí hay una afectación a la autonomía del Instituto Nacional Electoral. Y yo te diría, y una tercera razón, es que se le terminan quitando los dientes a los árbitros electorales, al Instituto Nacional Electoral y a los tribunales electorales, eventualmente para poder sancionar la comisión de ilícitos en la materia, ¿no? Entonces, es una reforma que le pega o altera las condiciones de competencia, es una reforma que cambia las reglas a favor del gobierno y es una reforma además que le quita esa capacidad regulatoria a los árbitros electorales, ¿no? Yo sintetizaría por ahí, ¿no? Muchas gracias, Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, profesor de Derecho Constitucional, profesor en Columbia, también autor del libro Radiografía, el Plan B, la reforma electoral de 2023 a examen, coautor junto a María Marván Laborde. Muchas gracias por esta conversación en torno a la resolución, por mientras, ¿no es cierto?, temporal de la Corte Suprema respecto de ponerle pausa a esta reforma impulsada por Andrés Manuel López Obrador desde México, conectado con toda Latinoamérica a través de DNews. Muchas gracias, que esté muy bien. No, hombre, al contrario, Lucía, un abrazo fuerte a ti y a todos quienes nos ven. Perfecto, nos vamos rápidamente a una pausa y ya estamos de regreso aquí en DNews con más informaciones.